Por ejemplo, si leemos en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, vemos claramente una prueba de que Jesús no vino para morir. Si Él hubiera tenido esta misión, y solamente esta misión, sus mismos apóstoles podrían haber reflejado después de la muerte de Jesús, si bien un poco de tristeza porque su maestro ya no estaba más con ellos, pero por lo menos también alguna alegría de que la voluntad de Dios se había cumplido. Pero sin embargo no hay nada de esto. Si leemos en esta parte de la Biblia vemos claramente que dice, que muestra la indignación de los discípulos de Jesús por lo que acababa de ocurrir. Y no podemos tomar los versículos bíblicos que nos gustan y dejar de lado lo que no nos gustan. Con un solo versículo debería ser suficiente. Sin embargo, hay muchas pruebas en la Biblia de que Jesús no vino a morir. En Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice así, mostrando la indignación que ellos tenían, acusando al pueblo de Israel de ser homicidas, asesinos de Cristo. Duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Vosotros sois como vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. Muy claro, ¿no? Estaban indignados y enojados y decían, ustedes son igual que vuestros antepasados. Porque los antepasados asesinaban a todos los profetas que venían en el nombre de Dios. Y ahora ellos acababan de asesinar al mismo Cristo. Por eso ellos decían, son igual que vuestros antepasados. Y está diciendo claramente la última parte. Ellos mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado. La Biblia está diciendo que la muerte de Jesús fue un asesinato. Un solo versículo debería ser suficiente. No podemos sacar los versículos que no nos gustan. Muchas personas que afirman que Jesús vino para morir simplemente no leen esta parte. Pero hay que leerla porque está ahí presente. Pero hay más pruebas y muy claras. Leamos, por ejemplo, en Juan 8:37, las mismas palabras de Jesús. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús les hablaba a ellos, a los israelitas, mostrándole que sí, que él sabía que ellos eran los elegidos, por supuesto. Los israelitas estaban muy orgullosos porque tenían la identidad de ser el pueblo elegido de Dios. Y Jesús les dijo, ya sé que sois descendientes de Abraham. Como diciendo, yo sé que son el pueblo elegido. Pero sin embargo tratáis de matarme, porque mi verdad no prende en vosotros. A pesar de que son el pueblo elegido, está diciendo, yo sé que son el pueblo elegido, pero a pesar de eso, me quieren asesinar porque no creen en mi palabra. No digo ustedes me quieren asesinar porque es la voluntad de Dios. Me quieren asesinar solamente porque mi verdad no prende en vosotros. Pero aún todavía hay mucho más. Por ejemplo, si leemos en Juan capítulo 6, versículo 29, Juan 6, 28 primero, 28, 29, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con las obras de Dios? Claro, Jesús hablaba de la importancia de cumplir con nuestra parte de responsabilidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se cumpla la voluntad de Dios? ¿Qué debería haber contestado Jesús, según la teoría de que Jesús vino para morir? Él debería haber dicho, no se preocupen, cuando yo muera y sea crucificado, la voluntad de Dios ya se habrá cumplido. Pero muy lejos de decir eso, Jesús le contestó, las obras de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Para cumplir con las obras de Dios, para cumplir con la voluntad de Dios, ustedes tienen que creer en el que Él ha enviado. Si creen en Él, ¿lo habrían matado? Si hubieran creído en Jesús, ¿lo habrían asesinado? Obviamente no. Por esa razón Jesús le dijo a Judas, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
más le valiera no haber nacido, es lógico. Antes de ser la persona que pasa a la historia como aquel que asesinó a Cristo, como aquel que lo traicionó, ¿no es mejor no haber nacido? Pero si Jesús hubiera venido a morir, entonces Judas habría sido un instrumento de Dios. Pero sin embargo la Biblia dice muy claramente que Judas fue invadido por Satán y de este modo él traicionó a Jesús. Esto está en Lucas 22:3. Lucas 22:3 dice claramente que que Satán invadió a Judas y entonces él traicionó a Jesús. Por eso Jesús dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, más le valiera no haber nacido. No era un instrumento de Dios. De otro modo la Biblia diría entonces Dios influyó sobre Judas para que cumpliera con su voluntad y de este modo Jesús fue entregado. Pero no, la Biblia dice Satán invadió a Judas y él traicionó a Jesús. Quiere decir que la muerte de Jesús fue la voluntad de Satán, no de Dios. Lo dice muy claro la Biblia. Cuando Jesús estaba en la cruz, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Padre, bendícelos, porque han logrado cumplir con tu voluntad. No, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Los cristianos que afirman que Jesús vino para morir, ¿conocen alguno que le ponga Judas a su hijo de nombre? En realidad, en mi país, yo no sé el de ustedes, pero es muy común cuando una persona es mala decirle que es en piel de Judas. ¿Sí? ¿Se usa eso en su país? Cuando una persona es mala se le dice piel de Judas. Bueno, pero de algún modo, si hubiera sido la voluntad de Dios, los cristianos deberían estar orgullosos de ponerle Judas a su hijo. Bueno, hay muchas pruebas en realidad de esto. ¿Dónde viene la confusión? ¿De qué lugar viene la confusión? Si la Biblia dice que Jesús vino a dar la vida por nosotros. Un padre da la vida por sus hijos. ¿Eso quiere decir que los hijos deben asesinar a sus padres? Una persona da la vida por otro significa vivir por otro. Un padre vive por sus hijos, está dando la vida por sus hijos. Ningún hombre caído o pecador tiene derecho a levantarse y asesinar a Cristo. De ningún modo. Por supuesto que Él venía a vivir su vida para salvarnos. Eso significa que Él da la vida por sus hijos. No venir a ser asesinado por sus hijos. Es muy diferente. Entonces, Jesús hasta lloraba inclusive. En alguna parte, en Mateo 23:37, dice que Jesús vio Jerusalén desde un monte y lloró sobre Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? O sea, él lloraba por deseo de que la gente le respondiera. Sin embargo, sentía una profunda tristeza y frustración porque la gente no podía responderle. Una y otra vez él pedía a la gente que pudiera creer en él. Y él sabía que si la gente no creía en él iban a terminar asesinándolo, porque él lo había dicho ya. Me quieren matar a pesar de que son los elegidos, porque mi verdad no prende en vosotros. Y si leemos en la Biblia, vemos claramente que Jesús predice la destrucción de Israel. Él predice que Israel va a ser destruida por completo, porque no pudieron encontrar el tiempo en que Dios los ha visitado. Esto está en Lucas 19:41. Y vamos a leerlo porque es una parte muy profunda. Lucas 19:41. Dice así: al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. ¿Por qué Jesús estaba llorando? ¿Era débil? Un hombre perfecto, uno con Dios, con el poder de Dios encarnado en él, era débil. Si la voluntad de Dios hubiera sido que Jesús muriera en la cruz, todo estaba saliendo 10 puntos. Estaba todo saliendo muy bien, porque él iba derecho a la cruz, según cómo estaban las cosas. Entonces, ¿por qué llorar? Debería estar feliz, estaba todo saliendo como él quería. Pero la Biblia dice que él lloraba. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si tú también conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te empalizarán, te cercarán y te apretarán por todas partes,
y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Él, que era israelita, amaba profundamente a ese pueblo, porque era el único pueblo que Dios tenía, y Dios había preparado a ese pueblo durante miles de años. Sabía que ese pueblo iba a ser destruido, porque no pudieron cumplir con la voluntad de Dios. Y Él predijo la destrucción de Israel. Si nosotros leemos en 1 Corintios 2:8, dice: sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Muy claro. Pero aún con todas esas pruebas, aún donde la Biblia dice que la muerte de Jesús fue un asesinato, aún cuando Él dijo que solamente lo quiere matar porque no creen en mí, aún cuando Él dijo, la Biblia dice que la persona que lo traicionó era influenciada por Satán, no por Dios, aún cuando Él estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que están haciendo. Aún así, esas no son las pruebas más grandes. Hay pruebas más grandes y más contundentes todavía. Y eso lo podemos leer en Mateo 26:39. La prueba más grande de todas. Porque Dios mismo le pide a Dios, Jesús mismo le pide a Dios no morir en la cruz. Si es posible, no morir en la cruz. ¿Por qué Jesús ora de este modo? Porque Él sabía que si Él moría en la cruz iba a pasar lo que pasó. 2000 años de historia humana bajo el dominio satánico. Jesús, repito, vino y dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Pero ahora Él sabía que no iba a estar nada cerca. Que la humanidad iba a tener que sufrir, no 10 años o 15, 2000 años y más también. Porque 2000 años solamente para que retorne Cristo de nuevo. Pero hasta que se restaura todo, miles de años más bajo el dominio satánico. Segundo, Él sabía que Dios iba a sufrir profundamente en su corazón, porque Dios había preparado a ese pueblo. Y Dios hacía miles de años que estaba esperando terminar con el poder satánico. Y tercero, porque Él sabía que su querido pueblo iba a ser destruido, Él mismo lo había dicho. Por eso, Él quiere ver si hay una oportunidad, si hay una posibilidad de no morir en la cruz. Pero vamos a leer la historia también, porque es sumamente importante. Es muy importante que podamos entender qué fue lo que ocurrió y por qué al final Jesús tuvo que ir al camino de la cruz. Dijimos que Jesús venía en la posición de Adán, ¿verdad? Adán tenía 3 arcángeles, en realidad. 3 arcángeles que fueron creados para ayudarlos, que son Miguel, Gabriel y Lucifer. ¿Sí? Jesús, en la posición de segundo Adán, tenía que tener alguna parte de responsabilidad cumplida, mínima. Por lo menos 3 discípulos que estuvieran en la posición de los 3 arcángeles. Gabriel, Miguel y Lucifer. Que estuvieran en la posición de estos 3 arcángeles, que estuvieran dispuestos a morir por él. Entonces, todo estaba saliendo mal. La gente no le creía, la gente lo rechazaba. ¿Qué hizo Jesús? Él tenía que probar de algún modo que realmente había gente que estaba respondiéndolo para que su providencia pudiera continuar. Entonces la Biblia dice que Él toma a 3 de sus discípulos. Obviamente Él elige a los 3 mejores discípulos para mostrarle a Dios: hay alguien que está conmigo. Y Dios mismo le muestra que no tiene a nadie. Esta es la parte más triste de toda la Biblia. Pero más que leerla, yo quiero que ustedes se trasládense, traten de imaginarse cuál era la situación de Jesús. Porque dice así: entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta el punto de morir. Imagínense ustedes, una persona cualquiera, yo por ejemplo, una persona cualquiera, vengo y les digo: estoy
triste, muy triste hasta el punto de morirme. ¿No se preocuparían? ¿Cuánto más si yo fuera el Mesías, no? Les dijo, estoy triste hasta el punto de morirme. ¿No estarían ustedes 100% alertas? Quedaos aquí y velad conmigo. Es lo único que les pidió. Estoy triste hasta el punto de la muerte. Si una persona a la que yo amo me dice eso, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Y lo único que él me pide es, quedaos aquí y velad conmigo. Nada más. Y adelantándose un poco Jesús, cayó rostro en tierra. No es que se arrodilló para orar. Se cayó rostro en tierra de la desesperación. ¿Por qué? ¿Por él? ¿Estaba preocupado por él? La humanidad entera, todos nosotros estábamos en juego. La humanidad entera estaba en juego. Él sabía. Miles de años de historia estaban jugándose en ese momento. Y la humanidad entera estaba jugándose su destino en ese mismo instante. Por eso se cae rostro en tierra desesperado. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Le pide, le ruega a Dios, si es posible, no ir a la cruz. Es muy claro que ese no era el plan original. Si Jesús, con el corazón inmenso que él tenía, muriendo, podía salvar a toda la humanidad, lo habría hecho 1000 veces. Porque morir, ¿qué significa? Significa que todo el mundo vamos a morir en algún momento. Todo el mundo. Eso es todo. ¿Tan grave es? No, él no estaba preocupado por él. Aún los discípulos de Jesús morían felices de morir en su nombre. ¿Qué quiere decir? ¿Que los discípulos eran mejores que él? San Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado. Morir apedreado es una muerte tan dolorosa como la cruz, yo creo, porque es una muerte lenta. Cada pedrada es una herida, ¿no?, que me acerca un pasito más hacia la muerte. Debe ser muy terrible. Pero él murió agradeciéndole a Dios, no murió rogando, no murió pidiéndole a Dios, por favor, no quiero morir. Murió feliz de morir en el nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús pidió de este modo? ¿Los cristianos leen este versículo? ¿Leen esta parte? ¿Qué explicación le damos? ¿Que él sintió miedo? Eso es un insulto. Hay un héroe de la independencia americana, Nathan Hale, que cuando lo ejecutaron, él dijo: me gustaría tener 1000 vidas para dar por mi patria. ¿No entiende? No tiene problema. Una persona común. ¿Cómo puede ser que el Cristo, que vino para morir, está rogando no morir? No, es obvio que él no vino para eso. Él quería salvar a la humanidad. Pero también hay algo que hay que detenerse acá, que la Biblia no lo dice, pero uno puede leerlo entre líneas muy fácilmente. Porque una persona como Jesús, que cae el rostro en tierra para orar de ese modo tan profundo, de pronto deja la oración. ¿Por qué? Porque dice que de pronto Jesús se levanta y va a ver a sus discípulos. Yo creo que Dios le dice: no me ores de ese modo, anda a mirar. No tenés a nadie. Y Jesús va y los encuentra dormidos. Después de haberles dicho: tengo una tristeza de muerte en mi corazón, ellos se quedaron dormidos. Porque ellos no entendían nada tampoco. ¿Ustedes creen que los discípulos eran personas que sabían perfectamente todo y que Cristo estaba en la tierra? No, ellos eran gente muy simple. Era gente muy simple, ¿no? La Biblia dice: buscó a los pescadores, cobradores de impuestos, gente muy simple de la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué buscó gente tan simple? Porque los más preparados habían fracasado. Los escribas y los fariseos, los líderes, el judaísmo, habían fracasado todos. Entonces él tuvo que buscar a la gente simple. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Viene entonces delante de los discípulos y los encuentra dormidos. Y le dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? 1 hora no pudiste quedarte conmigo. 1 hora podría haber salvado quizá a la humanidad. Jesús no lo podía creer. Pero aún así los trata con amor. Y le dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Volvió otra vez
y los encontró dormidos de nuevo. Entonces fue y oró por tercera vez. 3 veces. Pero no, Dios le mostraba que no era posible. No había ningún fundamento humano. No había nada de lo cual Dios pudiera reclamar. Entonces sí, Dios tiene que enviar a Jesús a la cruz. Pero no era el plan original. Entonces, ¿por qué tiene que ir a la cruz? Porque si no, ni siquiera existiría el cristianismo, ¿no? Dios necesitaba sacrificar a su Hijo para ablandar el corazón duro de los hombres caídos. Nosotros somos cristianos porque siempre nos hemos conmovido que Jesús murió en la cruz, ¿no? Dios tuvo que sacrificar a su Hijo porque era el único modo que nosotros podíamos ablandar un poco nuestro corazón. Porque no había otro modo. Aún la gente más cercana a Él no se preocupaba demasiado por la situación. Solamente cuando Él murió, entonces ahí la gente pudo ablandar un poco su corazón. Pero el plan original de Dios no fue la muerte de Jesús en la cruz. Por eso entonces, en la última parte de su ministerio, ya Jesús no hablaba más, el reino de los cielos está cerca. Solamente hablaba de la segunda llegada de Cristo. Solamente se dedicó a eso, a hablar de la segunda llegada, que Cristo va a volver algún día. Y algún día nos hará justicia. Y ya Jesús se preocupaba por la segunda llegada de Cristo. ¿Qué va a ocurrir cuando Él venga? ¿Le va a pasar lo mismo que a mí? En Lucas 18:8, Jesús dijo: en verdad les digo, cuando Él venga les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Habrá alguien que le crea o le va a pasar lo mismo que a mí? Qué grave sería, ¿no? Otra vez más, miles de años. Y hoy estamos en esa época. Hoy estamos en esa época. Entonces, todo esto muestra claramente que Dios preparó durante 4000 años al pueblo de Israel con la esperanza de que pudieran aceptar a su Hijo y colocarlo en la posición de ser el Padre de la humanidad. Jesús ya había llegado a la perfección. Si los discípulos se hubieran unido y hubieran protegido a Jesús y la gente de Israel lo hubiera aceptado, Jesús podría haber cumplido inclusive la segunda bendición. Más tarde Él iba a enseñar a sus discípulos, algo que hasta ahora no podía enseñar. No había fundamento para enseñarlo, pero más tarde Él iba a enseñar a sus discípulos que en realidad Él estaba en la posición de Adán y que por lo tanto tenía que haber una persona en la posición de Eva para convertirse en los padres verdaderos de la humanidad y que esta humanidad iba a dejar de ser huérfana. Pero hoy en día los religiosos piensan que Él vino para morir y que es un pecado pensar que un hombre santo como Jesús pudiera tener una esposa. Pero ¿quién creó la unión entre masculino y femenino? Dios. Dios inventó el amor entre un hombre y una mujer. ¿Pero alguna vez Dios fue testigo de un hombre verdadero y una mujer verdadera unidos? Nunca. Solamente hombres satánicos y mujeres satánicos. Pero Él quería un hombre perfecto, un hombre que tuviera la autoridad de decir: el que me ve a mí ve a Dios. Y una mujer que diga lo mismo. Entonces este hombre ya había llegado, era Jesús. Y se iba a unir a una mujer también perfecta. Pero hoy tenemos el concepto, o algunas personas tienen el concepto, de que un hombre santo no tiene nada que ver con el amor entre un hombre y una mujer. ¿Cómo que no? Es lo más precioso. ¿No creen que Jesús podría haber tenido el deseo también de tener sus propios hijos? Era un hombre. Todo hombre quiere tener sus hijos. No tenía corazón de padre. No quería tener sus propios hijos, su propia esposa. Era un ser humano. Él tenía que hacer el cumplimiento del ideal de Dios, más que nadie. Pero hay mucha confusión. Muchas personas no han entendido esto durante la historia. Y hoy nosotros podemos entenderlo, tenemos que ser valientes y explicarle al mundo esto. Muchas personas tendrán que cambiar su concepto. Algunas personas con humildad lo cambiarán. Otras, con tal de no cambiar, perseguirán. Aunque no sepan por qué, pero persiguen. En vez de inclinarse delante de Dios y preguntarle: ¿es así realmente? Dios le va a responder que sí. Dios va a responder que sí.